desde tres grandes campos, desde lo biológico, a través del trabajo con la interhemisferialidad del hemisferio izquierdo, desde lo fisiológico, desde el pensamiento áptico y el pensamiento motriz. El pensamiento áptico referido a trabajar todos los canales de comunicación. Tenemos que trabajar también desde lo biológico, desde la teoría del cerebro triuno, hablando de la afectividad como motor del desarrollo de la creatividad. Y desde lo psicológico estamos hablando de los procesos preconscientes y los procesos conscientes. Hoy día, en educación, hasta en educación superior, hemos encontrado que el aprendizaje y el desarrollo creativo se hace mucho más vertiginoso a través del pensamiento analógico que desde el pensamiento lógico. Y nosotros, trabajando la analogía, podemos entrar por senderos insospechados a la interioridad humana y emerger de allí producciones verdaderamente creativas y significativas. El pensamiento analógico es utilizado por las filosofías desde la antigüedad, desde Calila y Digna, con las fábulas, o la filosofía cristiana con la parábola, o así sucesivamente, porque es una forma de entender, de llegar donde las palabras, donde los conceptos no llegan, sino donde la posibilidad de la imaginación sobrepasa el texto. El pensamiento analógico nosotros lo trabajamos, pero lo trabajamos desde el punto de vista del escenario del interlocutor. No dejamos que la persona juegue y trabaje analógicamente. Tiene que ser un trabajo conjunto. Desde lo psicológico, también en lo multicognoscitivo, como acabo de referenciar, es muy importante trabajar con las diferentes lógicas, la lógica con el concepto, con el endocepto, con el pensamiento visual. En esto, hace 5 años se hizo una investigación de cómo las personas aprendían a nivel universitario de una manera significativa y desarrollaban más la creatividad si trabajaban con esquemas de pensamiento semántico y pensamiento visual. Se creó un grupo de control en la universidad, en este caso la Universidad Nacional de Colombia, en los diferentes cursos de terminales, y se hizo un trabajo de desarrollo de pensamiento visual con una estrategia llamada estrategia ideográfica, que era recuperar el concepto de los mapas conceptuales, el concepto de los mind mapping, el concepto de los diagramas, de los mandalas. Y estas personas a través de 3 meses aprendieron a pensar con imágenes. Se ha demostrado científicamente que uno puede planear conocimiento, construir conocimiento, evaluar conocimiento a través de imágenes. Y aún algunos más atrevidos dicen que podemos materializar conocimiento con imágenes. Nosotros desde la universidad no podemos llevarlo porque no existen las posibilidades de demostrarlo a nivel con el rigor científico, pero le apostamos también a ello. Y creemos que la imagen ha sido desarrollada de afuera hacia adentro. Una imagen vale más que 1000 palabras y quedan selladas. Y entonces somos consumistas de imágenes, pero no nos enseñaron a construir conocimiento con imágenes. Y el poder de la imagen es un poder grandioso. Y se demostró en esta investigación que estas personas, después de los 3 meses, se enfrentaron a un semestre lectivo académico, y terminada la evaluación del semestre, hubo una huelga estatal de casi otro semestre completo, casi que al año se recogen y se hacen nuevamente todos los exámenes. Se hicieron pruebas de estado, obviamente, y pruebas terminales de todo el conocimiento, sin valor académico, simplemente experimental. Y se encontró, ratificando investigaciones anteriores en educación, que decía que lo que usted daba simplemente con una exposición semántica, de manera expositiva y de forma semántica solamente, usted simplemente asimilaba entre el 62 y 64%, solo comprendía el 19% y solo interiorizaba el 9%. E igual pasó allí. Las personas, cuando se hicieron la prueba de estado final de conocimiento durante ese semestre, el grupo control,
habían perdido más del 85% de todo lo que se les había dado. Sin aviso previo, obviamente, se hicieron estas evaluaciones. Y las personas que habían estado trabajando con pensamiento visual sin aviso previo, igual que hicieron esas evaluaciones, tuvieron un aprendizaje del 78%. Es impresionante. Cambiaron las estadísticas y fuera de eso tuvieron procesos de retención del conocimiento del 99.34%. Aquí diferenciamos dos conceptos: uno, del aprendizaje, que no solamente tiene que ser retención, comprensión y aplicación, y de la retención, que simplemente pues es volver a contar el cuento de otra manera o de su forma manera, pero con el mismo rigor. Entonces tuvieron retención del conocimiento del 90 y ¿qué cifra les dije? Del 99.34%. O sea, prácticamente lo que quedó fijado. Y esto lo desconocemos. Entonces es muy importante trabajar desde lo multicognitivo y desde lo multidimensional. Vuelvo a recoger las palabras del profesor Saturnino, que tan maravillosamente lo planteaba en la charla inaugural, las palabras de inauguración, Ana María, que definitivamente es precioso ese párrafo, es precioso, y empieza a hablar de una dimensión del ser, del saber, del querer y el hacer. Él insiste, desde que no comprendamos eso en la educación, en los procesos de interacción humana, difícilmente puede. Y desde lo cultural estamos hablando también del... Desde lo cultural estamos hablando de lo individual y lo colectivo. Poco se ha hablado de la creatividad grupal. Y encontramos muy pocos, 2 o 3 textos que hablen, o algunos libros trabajan de capítulos de textos de la creatividad colectiva. En Cuba se han hecho trabajos serios en cuanto a creatividad social y creatividad colectiva y creatividad desde la cultura. Pero poco o nada, siempre hemos preparado en el sujeto, siempre pensando en el sujeto, cuando el sujeto es en sus otros. Hoy se ha recuperado un nuevo concepto, como es el de los círculos creativos, ya de una dimensión de la creatividad colectiva como trabajo en equipo. Estamos hablando también de la dimensión ambiental desde lo social, lo didáctico y lo físico. Estamos hablando que lo físico media los procesos de creación. Cuando estamos trabajando, tengo una conferencia de ambientes creativos, no quiero incorporar simplemente un elemento. Se demostró cómo un ambiente apropiado, simplemente apropiado, que tenga a la persona un sentido de pertenencia en el aula, un objeto propio, aumenta los procesos de creación y los procesos de aprendizaje. El mero hecho de tener una identidad, dejar una huella, tener su mano, su pie, o una flor, o un cuadro de su pertenencia, o de su creación, el poder distribuir el espacio. Estamos hablando de que la forma del espacio interviene en los procesos de desarrollo del ser humano. En Cuba se hicieron investigaciones donde encontraron el 30% de mejoría en el 80% de los casos en un hospital mental, simplemente con el cambio de los ángulos de los espacios. Estamos hablando, como lo planteaba Gastón Bachelard, que la arquitectura no es simplemente una condición del metro y la plomada, sino es un espacio ensalzado donde se juegan energías múltiples y que allí es donde florece la creación humana. Ese espacio está mediado, ya autores como Hadley, Stenberg, diferentes, Teresa Maire, Manuela Romo, diferentes autores que han trabajado en el campo desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo cultural, avalan el concepto del ambiente y del ambiente físico. Hoy las investigaciones ya no son cuentos, ya la simbología, el manejo de los símbolos, el manejo de los elementos, la inclinación de los elementos están generando procesos que median
nuestra condición física, nuestra salud y nuestra mente, las interferencias, etcétera, que pueden generar. Entonces, yo pienso que también culturales múltiples, de las múltiples inteligencias, estamos hablando de que, aunque la creatividad es una, se puede desarrollar en diferentes campos. Estamos hablando desde el punto de vista de los saberes y de las disciplinas. Nosotros, en los espacios de formación, los educadores, nos hemos olvidado de la creatividad cotidiana, nos hemos olvidado de la creatividad motriz, nos hemos olvidado de la neurociencia. Solo haciendo un conjunto de acciones mancomunadas de los diferentes saberes y disciplinas se puede desarrollar la creatividad. Yo creo que es eso, la creatividad desde la diversidad, desde los múltiples saberes, desde las múltiples etnias, desde las múltiples miradas, la creatividad para la unión, para la diversidad. Nosotros no podemos creer que tenemos un mundo simplemente diferente y antagónico. Tenemos que entender que el mundo es un todo, solo fundándonos en el concepto del amor, la educación y la creatividad. Como lo dijera algún miembro recién, estudiante de 17 años que entró a la universidad y entró al programa académico, dijo, la creatividad, la educación y la creatividad son las mejores herramientas del hombre para su desarrollo. Yo quiero terminar aquí esta conferencia y un poco en homenaje a nuestra dolorida Colombia, que precisamente por ese radicalismo de la inflexibilidad nos ha dejado más de 1 millón de muertos en un proceso que en este instante está en el cúmulo, en la cumbre de su apogeo. Quisiera traer aquí un poema de Miguel Martín Pol de España, que dice así: no pido mucho. Poder hablar sin cambiar la voz, caminar sin muletas, hacer el amor sin que haya que pedir permiso, escribir en un papel sin rayas, o bien, si parece demasiado, escribir sin tener que cambiar la voz, caminar sin rayas, hacer el amor sin muletas, o bien, si parece demasiado, hacer el amor sin que haya que cambiar la voz, escribir sin muletas, caminar sin que haya que pedir permiso, hablar sin rayas. Muchas gracias. Mi poco conocimiento, porque realmente siempre es más